Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Pueden sentarse, amados. Al parecer del día de hoy, antes que yo pueda mandar un mensaje de cariño a todas nuestras hijas, la que está en Maracaibo, Bellejón Maracaibo, con sus líderes, Efraín y Jessica Márquez. También en Turba, con el Moré Giovanni Espinosa. También en la Guardia con la morada de Luis Gutiérrez, en Alto Mirandino. Está Amara Morada Jessy de Joyce. Por cierto, vamos a estar el Shabbat próximo en la reapertura de esa congregación. Como sabemos, pues el líder principal, el Sharia y Mayoy, partió pues al seno de Abraham. A todos ellos, pues, mucho cariño, abrazos de nuestra casa matriz aquí en Caracas, Bellacó, Caracas. La porción de esta semana se llama Emor, habla. Comienza pues diciendo en el capítulo 21 de Vayikra, versículo 1. Alá dijo a Moisés, Emor, habla, a los 40 sacerdotes, hijos de Aarón, diles a ellos, ningún Cohen, sacerdote, será así inmundo por ninguno de su pueblo que muera. Para recibir la enseñanza que el Eterno quiere darnos a través de este pasaje, es bueno recordar lo que hemos estudiado en otras oportunidades, que todos los israelitas, todos los judíos, somos sacerdotes. Somos un real sacerdocio, nación santa, así dice la palabra. De esto me hizo recordar, hace un tiempo atrás, tuve una conversación con un hermano del exterior, y entre las cosas que nos compartíamos, hablando de nuestra identidad como judío mesiánico, él me preguntaba cuál es el judaísmo que nosotros debemos practicar. Y él hizo una pregunta, con su respuesta pues dijo, el judaísmo que dice no te contamines con muerto, o el judaísmo que dice en Mateo 10:8, resucita a los muertos. ¿Cuál es que vamos a escoger? Practicamos. Veamos estos puntos claves para esa respuesta. La dimensión de la preservación
en Vallecra, Levítico 21, el mandato de no contaminarse con los muertos es una ley de distinción y pureza ritual. Pureza ritual. El propósito del pensamiento judío, la muerte es la máxima expresión de impureza. El sacerdote, el Cohen, debe estar totalmente consagrado a la vida. Al evitar el contacto con la muerte, el sacerdote testifica que el Dios de Israel es el Dios de los vivientes. Amén. Veamos ahora el punto clave de la dimensión de la redención. Mateo 8. Cuando Jesús dijo, dice, resucitar muertos, amado, Él no está anulando la ley de la impureza, sino está introduciendo la autoridad del Mesías sobre la muerte. Amén. El judaísmo tradicional dice, si tocas al muerto, te haces impuro. Pero en el reino de Dios, Yeshua demuestra, si el santo toca al muerto, el muerto vuelve a la vida. Amén. La autoridad en Mateo 10:8 no es una invitación a ignorar la impureza, sino una orden para vencerla. Amén. Resucitar a un muerto elimina la impureza de raíz, porque elimina la muerte misma. ¿Cuál es el judaísmo guardar? Esa sería la pregunta. ¿Cuál judaísmo vamos a guardar? La respuesta para la congregación debe ser: guardamos el judaísmo que reconoce la santidad de la vida. Amado, en lo cotidiano, guardamos la ley de la pureza, no contaminando con la muerte del pecado, de la amargura o de la apostasía. Somos sacerdotes que cuidan su atmósfera espiritual. Amén. No sé si me estoy dando a entender. Amén. Es nuestra misión, amado, ejercer la autoridad de Yeshua. No buscar el contacto con la muerte por curiosidad o descuido, sino que intervino, o mejor dicho, sino que intervenimos en ella con el poder del Espíritu que está para traer vida. Con el poder del Espíritu para traer vida. Amén. ¿Cómo podemos ver? No son conceptos contradictorios, sino etapas de una misma fe. La Torah en Emor, la que estamos leyendo, nos enseña el respeto por la santidad de la vida al alejarnos de la muerte. Amén. Yeshua en Mateo nos muestra el triunfo de la vida al revertir la muerte. Amén. Guardamos un judaísmo que protege su pureza, pero no tiene miedo de manifestar el poder de la resurrección cuando el Maestro
nos lo ordena. Este enfoque es muy poderoso, muy potente, porque respeta la ortodoxia de la parashá que estamos aprendiendo hoy día. Amén. Pero eleva la figura de Yeshua como aquel que tiene la solución definitiva al problema de la impureza. Amén. Este enfoque nos es útil, es una respuesta que honra la Torah y al mismo tiempo exalta la autoridad de nuestro Yeshua, algo fundamental para el perfil de nuestra comunidad. Ese equilibrio es vital. Mantenemos la distinción y la excelencia del sacerdocio, como enseña esta parashá, amor, pero no nos quedamos en una fe pasiva, sino que actuamos con la autoridad de la resurrección, como enseña Mateo. Amén. Esto nos debe hacer a nosotros distintos, amados. Yeshua, a través de su enseñanza, quiso que nosotros adelantáramos, creciéramos en nuestra práctica como judíos. Vemos con preocupación, yo en lo particular, como líder, veo con mucha preocupación como el judaísmo mesiánico de nuestro tiempo ha perdido terreno en muchas áreas con respecto al judaísmo mesiánico de la época de Yeshua y los apóstoles. Lo veo con mucha preocupación. Y las causas las podemos encontrar en que muchos se han metido tanto en ese judaísmo tradicional que existía mucho antes de Yeshua y se han olvidado de la enseñanza que Yeshua nos dio para complementar ese judaísmo tradicional. Él nos dio eso. Es una observancia o es una observación dolorosa para quienes sentimos es el celo por la verdad. Se puede entender perfectamente esa sensación de sentimientos cruzados. Los que vienen del judaísmo tradicional. Yo vengo del judaísmo tradicional. Y el respeto por la tradición que nos dio estructura, obviamente. Y por otro, la tristeza de ver cómo esa misma estructura puede convertirse en un laberinto que oculta la salida en lugar de mostrar la salida. ¿Me explico? Yo sé que hay gente inteligente acá. Esta preocupación, amado, nuestra, tiene una explicación histórica y espiritual muy clara. El judaísmo del templo versus el judaísmo de la diáspora. Se puede entender, ¿verdad? Amén. El judaísmo del templo y el judaísmo hoy de la diáspora. En la época de Yeshua, el judaísmo era
por dar un hombre vibrante. Era diverso y sobre todo centrado en la presencia manifiesta de Dios y el sacerdocio activo. Amén. Tras la destrucción del segundo templo, el judaísmo tuvo que encapsularse, ¿verdad?, para sobrevivir. Se convirtió en un sistema de preservación basado en la cerca sobre cerca. Cerca sobre cerca, guardando los mandamientos. Ahora, el riesgo que se coge en el afán de no perder la identidad en el exilio, muchos se enfocaron tanto en las paredes, en esa cerca de la tradición, que se olvidaron que el propósito de las paredes, esa cerca, era proteger el fuego del altar, no sustituirlo. Los maestros, los Moín, acá presentes, los que me están escuchando, saben que cuando un método se vuelve más importante que el alumno, o sea, el mensaje, pierde el alma de la enseñanza. Repito, cuando un método se vuelve más importante que el alumno o el mensaje, se pierde el alma de la enseñanza. No sé lo que ha pasado. Muchos hoy abrazan el judaísmo que parece congelado en el tiempo, buscando una pureza ritual que, sin la revelación del Mesías, se vuelve una carga pesada para llevar. Es irónico. Se sumergen tanto en lo que existía antes de Yeshua, que ignoran que todo aquello era precisamente el tutor, el ayudo para llevarnos a Él. Esta preocupación, esta tristeza que sentimos, es en realidad un motor profético. No estamos llamando a la gente a abandonar su herencia, sino a despertarla. Nuestra misión es demostrar que el judaísmo no terminó en el año 70, ni se detuvo en las discusiones de los sabios medievales, sino que alcanzó su plenitud en la autoridad de Yeshua. De eso los que están estudiando conmigo, llámate, se habrán dado cuenta de lo que estoy diciendo. Entonces, como muchos de nosotros, casi todo lo que recibimos, lo recibimos de fuentes judías tradicionales. Y como los judíos tradicionales, nada tiene que ver con Yeshua. Y si algo tiene que ver, es para criticar lo que Él hizo. En la parashá Emor se nos habla de que el aceite para la menorá debería ser puro de olivas machacadas. ¿Cierto? A veces esa
tristeza y ese pensada, esa machaqueada o machacamiento, por decirlo de esa manera, que sentimos al ver la pérdida del terreno espiritual, es lo que produce el aceite más puro para que tú y yo podamos ser la luz que ilumina a otros, mostrándole que se puede ser profundamente judío y al mismo tiempo plenamente libre en el Mesías. Amén. Y así evitar que muchos terminen olvidando las enseñanzas de nuestro Mashiach y nuestra sinagoga se convierte en sitios llenos de ritualismo judío, pero sin el mover de Ruach HaKodesh, espíritu de santidad que se veía hace más de 2000 años. Para el bien del mundo que nos rodea, tenemos que volver a la enseñanza de nuestro Mashiach Yeshua. Amén. Dejar que el Ruach HaKadosh, Espíritu Santo, se mueva a su voluntad en medio nuestro. Amén. Volviendo al punto de la contaminación, en cuanto a la revelación que debemos tener con un cadáver, bueno es aclarar que debemos ser cuidadosos. Sí, debemos ser cuidadosos. Cuando tocamos un cadáver hoy día, nos contaminan. Es más, son recomendables, aquí vale la pena hacer énfasis, son recomendables las costumbres judías al respecto. Existe la costumbre de lavarse la mano a salir del cementerio, y eso no está mal, está bien. También existe la costumbre de lavar inmediatamente toda la ropa que se usó para ir al cementerio. Eso no está mal, está bien. Por ser tan quisquillosos y prevenidos con los muertos, puede hacer que perdamos oportunidades de ser utilizados por el Eterno para que su nombre sea exaltado. Puede que no oigamos la voz de Ruach del Espíritu, que nos diga, ora por él, impone las manos y resucitará. Voy a decir una cosa. Cuando pasó a nuestro amado hijo Guillermo Joy, realmente yo entré a la habitación, lo vi y salí. Y yo le rogaba al Señor, levántalo, Señor, tú puedes, levántalo. No, se levantó. Sería que mi fe no era tan poderosa, tan fuerte, o que yo no creía que lo podía hacer. No sé. Pero lo que sí sé que nuestro testimonio a los familiares fue diferente. Voy a ser tan crédulo como algunos de nosotros, de no tener la fe suficiente para levantar un muerto, pero veamos la otra parte.
Los familiares en el dolor en que se encuentran, sus almas están abatidas. Están contra el piso, como dicen. Si nos ven llenos, quisquillosos, aquí no puedo tocar el otro. Recuerden, ellos necesitan, amado, ser levantados, darle ánimo y solo sería por la palabra de vida. Amén. Esa es la manera como Jesús actuaría. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Vamos a recordar algunas resurrecciones que son relatadas, narradas en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, en 2 Reyes 4, 32 dice: cuando Eliseo llegó a la casa, allí estaba el niño muerto y acostado en la cama. Él entró, cerró la puerta tras ambos y oró a Adonai. Entonces se puso sobre la cama y se acostó encima del niño, poniendo su boca sobre la boca de él, sus ojos sobre los ojos de él y sus manos en las manos de él. Mientras él se extendía sobre el niño, su carne comenzó a entrar en calor. Entonces descendió camino y descendió. Caminó alrededor de la casa por un rato, subió de nuevo y se extendió sobre el niño otra vez. El niño estornudó 7 veces. Entonces abrió los ojos. Eliseo llamó a Giesi y dijo: llama a esta tsunamita. Así que él la llamó. Y cuando ella vino a él, él dijo: levanta a tu hijo. Ella entró, cayó a sus pies y se postró en el suelo. Entonces tomó a su hijo y salió. Nuestro amado y cada vez menos ponderado entre los judíos mesiánicos es el apóstol Pablo, que tenía muy bien claro el hecho del sacerdocio de todos nosotros los judíos. Tuvo una experiencia parecida. En Hechos, capítulo 20, 7, dice: el Shabbat, a la caída del sol del Shabbat, reunidos los también discípulos para partir el pan, Saúl se unió a ellos, puesto que iba el próximo día y alargó el discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas de aceite encendidas en la habitación de la planta alta donde estaba reunido. Y allí estaba un joven llamado Eutico, sentado en el umbral de la ventana, como la disertación de Pablo se alargaba más y más. Eutico se puso más y más sonoliento hasta que finalmente se durmió profundamente y se cayó del tercer piso a la tierra. Cuando le levantaron, estaba muerto, pero Saúl bajó, se tiró sobre él y le abrazó diciendo: no se preocupen, está vivo. Entonces subió de nuevo, partió el pan y comió. Continuó hablando hasta
el amanecer y luego se fue. Así que con gran alivio llevaron al joven a su casa vivo. Amén. Wow. Espero que yo no tenga que hacer eso. Algunos se están durmiendo. Bueno. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en ese caso? Aquellos que se sienten más judíos dirían, no lo toquen, no lo toquen. Esos son los Moiséses, como digo yo. No lo toquen porque se contamina. Y entonces el muchacho Éutico, bien muerto, se hubiera quedado si Pablo no hubiese hecho lo que hizo. La razón por la que cada vez más judíos mesiánicos, los Moiséses, como digo yo, rechacen la enseñanza de Pablo o de Saúl, pero podemos encontrar en que Pablo practicaba el judaísmo que enseñó Yeshua. Amén. Yeshua nos habla de este tema con la famosa comparación del buen samaritano. Quisiera que pudiera atención en esto, pues tan interesante. Lucas 10:29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Yeshua, ¿y quién es mi prójimo? Con respecto a la pregunta, Yeshua dijo, un hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó, cuando fue atacado por ladrones, lo despojaron hasta dejarlo desnudo, lo golpearon, dejándolo medio muerto, y se fueron. Por coincidencia, o se la vida, un cohen, un sacerdote, pasaba por el camino. Pero cuando lo vio, pasó por el lado opuesto. Asimismo, un leví llegó al lugar, lo vio y también pasó por el lado opuesto. Pero un hombre de Sorrón es Samaria, que viajaba, y llegó a él, y cuando lo vio, a compasión. Así que se acercó, puso aceite y vino en sus heridas y la vendó. Entonces lo montó en su propio asno, lo llevó a Misión. Al día siguiente sacó el jornal de este día, se volvió al mesonero y le dijo, cuídate, y si gastas más que esto, te pagaré cuando regrese. Verso 3. ¿Cuál te parece así que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él respondió, el que tuvo misericordia de él. Jesús le dijo, ven, haz tú lo mismo. Más allá de la enseñanza que muchas veces hemos recibido acerca de quién es nuestro prójimo o no, aquí está muy claro por qué el sacerdote y el levita pasaron de largo. La ley levítica, la ley de Levíticas,
les indicaba a ellos que no podían contaminarse con un muerto. El hombre en el camino parecía realmente muerto, no que estaba muerto, parecía que estaba muerto, pero a ellos les faltó cerciorarse, ver si estaban o no estaban muertos. La misericordia que debían mostrar fue opacada por el temor de contaminarse. Eso nos puede pasar a muchos de nosotros hoy día. Por eso es que bueno sería aprovechar la oportunidad para profundizar en este pasaje. Y podemos ver en cada personaje, representación exacta de muchos que se encuentran a nuestro alrededor. Vamos a hacerlo bajo la lupa, bajo otra interpretación, bajo otra lupa. Examinemos cada palabra y nos daremos cuenta que Rúa nos quiere llevar más allá de los simples, que las simples letras dicen. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó cuando fue atacado por ladrones. Lo despojaron hasta dejarlo desnudo y lo golpearon, dejándolo medio muerto. Se fueron. Según en el marco halaghico, el dilema de la pureza versus la vida, el escenario que vemos acá, el escenario es el camino de Jerusalén a Jericó. Una ruta conocida por su peligro, por su peligrosidad, pero también muy transitada por sacerdotes y levitas que bajaban, iban a sus casas, a sus ciudades, después de haber cumplido su servicio en el templo. Veamos el dilema del sacerdote y del levita. La Torá establece que un sacerdote, tiene prohibido contaminarse con un cadáver, según Levítico 21:1. Si el hombre en el camino estaba casi muerto o parecía muerto, el sacerdote se enfrentaba a una decisión técnica. La impureza ritual. Si él se acercaba y el hombre moría en ese momento, el sacerdote quedaba impuro por siestería, perdiendo su derecho a comer de las ofrendas sagradas que Román en el templo, y también no servir en el templo. Salvar una vida. Salvar una vida. Este es el principio halaghico que establece que preservar la vida anula casi todos los demás mandamientos. Amén. Siempre ponemos como valera redundancia, como ejemplo, el Shabbat, para no faltar al Shabbat, para no transgredir, para no caer en pecado, a faltar al Shabbat es si usted está atendiendo a una persona que peligra su vida, porque la vida está
por encima de cualquier mandamiento. Sin embargo, en el siglo I, la interpretación de ciertos grupos, como los saduceos, era extremadamente rígida respecto a la pureza. Existe un concepto llamado Met Mitzvah, un muerto que no tiene quien lo entierre, una persona que no tiene que lo entierren. La ley judía obliga incluso al sumo sacerdote a contaminarse para enterrar a alguien que no tiene a nadie más. El pecado del sacerdote y el levita en la parábola no fue seguir la ley, sino no investigar si el hombre aún tenía vida o si calificaba como un mitzvah. ¿Me siguen? Amén. Prefirieron la seguridad de su pureza ritual sobre el riesgo de la compasión, la misericordia. Veamos este episodio de este personaje que fue asaltado por los ladrones y que lo dejaron casi muerto, según el marco milásico, el símbolo de los personajes. Veamos los símbolos de los personajes a través de pensamiento milásico. Los elementos de una historia representan realidades espirituales más profundas. Por ejemplo, el camino de Jerusalén a Jericó, según el Midrash, bajo un pensamiento midrásico, el camino de Jerusalén a Jericó, Jerusalén representa la altura espiritual, o sea, la santidad. Mientras que Jericó, la ciudad más baja del mundo, representa el mundo material o la caída. El hombre está en un proceso de descenso espiritual. Los ladrones, los que golpearon al hombre, representan la fuerza del mal o las inclinaciones negativas, el deseo que despoja al hombre de su vestidura, su dignidad espiritual, lo deja herido, lo deja desnudo. Y el samaritano, históricamente, los samaritanos eran vistos como extraños o enemigos religiosos. Que un samaritano sea el salvador, héroe, es humildad sobre la humildad. A veces la redención no viene de los canales oficiales o esperados, sino de aquel que tiene el corazón dispuesto. Amén. Y el otro elemento, el aceite y el vino, elementos del templo. El aceite para sanar y el vino para desinfectar. Representa, amado, la Torah y el consuelo divino aplicado directamente a las heridas del sufrimiento. Ahora, veamos este pasaje, lo hemos visto de dos formas. Ahora, veamos este pasaje en la perspectiva judía mesiánica. Jesús como el samaritano. Jesús como el samaritano. Bajo la lupa mesiánica,
esta parábola adquiere una dimensión de redención personal. Yeshua, el extraño que nos rescata, para muchos en su época, Yeshua era visto como un samaritano, un extraño o alguien fuera del sistema establecido. Él es quien ve a la humanidad caída en el camino, despojada de su gloria original por el pecado. Mientras el sistema religioso formal, los sacerdotes y la levita pasan de largo porque no pueden o no quieren ensuciarse con nuestra comisión caída, Yeshua se acerca, se compadece y paga el precio de nuestra restauración. Amén. Otro elemento es el mesón. Representa la congregación, representa la jajal. El mesón donde fue llevado el casi muerto. Jesús rescata al herido, lo deja en un lugar descuidado comunitario. Lo deja en la jajal. Amén. Los 2 denarios que pagó este hombre para el cuidado del casi muerto. Algunos comentaristas mesiánicos ven aquí una alusión a 2 milenios de su ausencia, los 2 milenios que lleva nuestro Yeshua. Él dejó provisión. Él dejó su espíritu y su palabra. Y prometió, cuando yo vuelva, te pagaré lo que hayas gastado de más. Es una promesa de la segunda venida de nuestro Mesías Yeshua. Amén. Esta historia es el complemento perfecto para nuestro debate sobre Mateo 10:8. Si te pregunta cuál judaísmo debo guardar, puedes usar este ejemplo. Guardamos el judaísmo que no usa la pureza como excusa para la indiferencia. El verdadero Cohen, el verdadero Cohen, como Yeshua, aquí representado por Yeshua, es aquel que entiende que la mayor santidad no es evitar al herido, sino bajar el camino, vendar su herida y asegurar su restauración total en el mesón de la comunidad, en la Cajal. Amén. Muchos de nosotros, los que tenemos sangre judía, pero en algún momento de la historia de nuestras familias, nuestros ancestros, antepasados, se vieron obligados por la circunstancia a convertirse en catolicismo católico. Allí podemos decir que bajamos de Jerusalén a Roma. Y allí en Roma fuimos atacados por ladrones, iglesias romanas, que nos robaron todo nuestro bien más apreciado, nos robaron la Torá. Nos hicieron creer que la Torá ya había pasado, ya estaba obsoleta. Nos decían que ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y todas estas doctrinas las aceptaban sin citar.
Nos despojaron de nuestra vestimenta. Nos robaron nuestra equipaje, nuestro taller. Nos quitaron el Shabbat, nos impusieron el domingo. Nos quitaron las fiestas del Eterno. Nos impusieron fiestas paganas. Nos quitaron el calendario del Eterno. Nos impusieron un calendario pagano. A los que nos resistíamos, nos golpeaban hasta el cansancio. Si se quedan duras, mira la Shoah, el holocausto, las cruzadas, la Inquisición. Si tiene duda, muy triste la condición en la que quedamos medio muertos. Esa es la condición de alguien que tiene ascendencia judía y hoy practica usted religión. Porque los juanín, sacerdotes y los levitas nunca salieron de Israel. Acordémonos que los relativos de Judá, Benjamín y Leví, se quedaron en Israel, representando al judaísmo. Ellos nunca perdieron contacto con sus raíces hebreas. Las otras tribus al mando de Efraín fueron esparcidas por todo el mundo y perdieron toda conexión con las raíces hebreas. De esas tribus esparcidas en nosotros. El judío tradicional nunca podrá sentir lo que sentimos aquellos que fueron arrancados del judaísmo. Ellos siempre han estado allí. Por eso el sacerdote y el levita pasaron de largo. Pues un hombre de Samaria, de Shomrón, que viajaba, llegó a él y cuando lo vio fue movido a compasión. ¿Por qué el Shomroní samaritano actúa distinto? Para contestar esa pregunta, en el contexto que estamos tratando hay que entender de dónde vienen los samaritanos. Exactamente en hebreo, un samaritano se llama Shomroní, que proviene directamente del nombre de la región Samaria, Shomrón. El significado de Shomrón, la palabra proviene de la raíz Shamar, que significa guardar, vigilar o preservar. La ironía del nombre, los samaritanos se llamaban a sí mismos Shomrim, los guardianes, los preservadores de la Torá original, alegando que ellos eran los verdaderos descendientes de las tribus del norte y que los judíos de Judea habían alterado la tradición tras el exilio en Babilonia. Para los judíos de Jerusalén, el nombre Shomroní era casi un insulto. Eran vistos como un pueblo mezclado tras la conquista asiria, que practicaba un judaísmo incompleto y centrado en el monte Gerizim en vez de Jerusalén. ¿Se acuerdan de aquella porción de la palabra de la mujer que dio de ver al maestro? Nosotros decimos
adoramos aquí, ustedes adoran en Jerusalén. ¿Se acuerdan? ¿Por qué Jesús elige a un samaritano, a una samaritana en este caso? Cuando Jesús usa a un hombre de Samaria como el héroe de la historia, tratando de ejemplo la porción de pusimos, Jesús está sacudiendo los cimientos de sus oyentes por dos razones. El sacerdote y la levita tenían la tarea de guardar, llamar la santidad del templo. Sin embargo, es el samaritano, el choroní, el que lleva el nombre de guardián, pero es despreciado. El que realmente guarda el mandamiento más importante. Dejate deja camoja, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es el que realmente guardaba ese mandamiento. A poner a un samaritano como ejemplo de misericordia, Jesús enseña que la identidad de donde vienes es secundaria ante la acción, lo que hace por el que sufre. Lo que tú haces por el que sufre. Nuestra preocupación actual, esto nos conecta perfectamente con lo que mencioné sobre el judaísmo tradicional que se ha encapsulado a veces por intentar ser guardianes de rituales de formas externas, se pierde la esencia de la vida que Jesús vino a restaurar. Por eso acá, amado, Bellacó, Caracas, en nuestra hija, nuestra hallada, no negociamos al Mesías. Amén. Jesús no se queda en la teoría de la santidad, sino que baja al camino para rescatar lo que se había perdido. Amén. No les pongamos más carga al que está llegando. Amado, ayúdelo a aliviar su carga. Amén. Cura sus heridas. Amén. Así que se acercó, dice el versículo, puso aceite y vino en sus heridas y las vendó. Entonces lo montó en su propio asno, lo llevó a un mansión y cuidó de él. Amén. El que viene llegando, amado, no le cargue con tantas cosas. Ahí es su carga, cura sus heridas. No demuestra rito mostrando unción, aceite. Así se le da más rápido, amado. No demuestra rito, muestre unción, Amén. aceite. Amén. Pero tenemos que mostrar al que viene. Amén. Lleva alegría, vino a su vida. Amén. La alegría que debe saber que volvió a casa. Amén. Esa misma alegría que desbordaba el padre del hijo pródigo. Amén. Cada uno que viene acá, amado, viene lleno de carga, viene con cosas, ahí la carga. La de vino, alegría de saber que ha llegado a casa. Hay de entender lo feliz que está nuestro Padre Celestial con su regreso. Amén.
Lucas 15:32 dice, tenemos que celebrar y alegrarnos, porque este hermano tuyo está muerto y ha regresado a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Amén. Voy a leer. Ten paciencia, entiéndalo, compréndelo. Ha sido muy maltratado, amado. Como dice la palabra, al día siguiente sacó el jornal de 3 días. Se unió al mesonero y le dijo, cuídate, y si gastan más de esto, te pagaré cuando regrese. Amén. Invertamos tiempo, invertamos el tiempo en su recuperación. Amén. No escatimemos esfuerzo al hacerlo, porque hay una obra de Jesús que dijo, Jesús dijo, ve y haz tú lo mismo. Y tranquilo, amado, no te vas a contaminar, Amén. porque aunque venga vaya del mundo, no te vas a contaminar. Amén. Comienza con algo. Amor, habla, dile, chao. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, tu enseñanza, tus pensamientos, que no son nuestros pensamientos. Gracias por aclararnos tantos misterios que a veces encontramos, que a veces nos hace confundir, nos hace a veces transgresores, pero a veces nos hace ser más radicales que antes. Gracias por tu gracia, por tu sangre redentora, y gracias por tu segunda venida, Yeshua, Hamashiach. Amén. Amén.